doctora Gloria Velasco, tutora de la materia de investigación educativa, a todos los compañeros doctorantes. Mi nombre es Manuel Alberto Reyes Carvalho y hoy vamos a hacer una presentación sobre el video tutorial del profesor investigador. El ser humano desde sus orígenes siempre ha tenido sentido curiosidad de saber y conocer el ambiente que lo rodea, desde la época de piedra hasta la actualidad. Se ha hecho interrogantes y ha dado respuestas a los mismos con base a la indagación, a la experiencia y al análisis del entorno en el que se desenvuelve. Es allí donde entra en juego la ciencia, pues conocer es una actividad por medio de la cual el hombre adquiere certeza de la realidad y que se manifiesta como un conjunto de representaciones sobre las cuales tenemos certeza que son verdaderas. Todo conocimiento es forzosamente una relación en la cual aparecen dos elementos relacionados entre sí, donde el sujeto aprende del objeto y el objeto es simplemente aprendido por el sujeto. En ese sentido, en el presente trabajo se pretende hacer un acercamiento al proceso investigativo que debe poseer un docente en medio de su quehacer diario. En este se hará presentación de un video con una herramienta tecnológica llamada Loom, con base en 5 preguntas orientadoras, a saber, antecedentes históricos de la ciencia, los valores e intereses en la investigación, concepto de paradigma epistemológico en la educación y su clasificación, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa y el profesor como investigador científico. Con base en cada una de ellas se hará una descripción con el fin de tener bases sólidas para hacer estudios investigativos de calidad y ser más reflexivos sobre la cotidianidad y el quehacer como docentes. Antes de pasar a antecedentes históricos de la ciencia, es bueno conocer el concepto de ciencia, el cual es un conjunto organizado de conocimientos. Es una actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento obtenido mediante el método científico. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que la ciencia tiene sus orígenes, o de acuerdo a los orígenes, puede ser desde el punto de vista teológico, filosófico, científico o empírico. Y cada uno de ellos le da una visión totalmente diferente. De igual forma, la ciencia ha tenido un despliegue a través del tiempo y que ha ido evolucionando desde la ciencia griega ya en la época clásica, atravesando por la escolástica, por la ciencia medieval, la ilustración, la del siglo XX y la posmodernidad, ¿sí? Aterrizando en cambios de paradigma. El hombre ya en la posmodernidad tiene conciencia de que el conocimiento no es estático, el conocimiento es dinámico. Los valores nos conducen a que en la investigación, en el proceso de investigativo, existen una serie de normas que coadyuvan a tener un comportamiento ético y respetar las ideas de otras personas que antes han tratado temas o que pretenden abordar esas investigaciones. Es importante destacar que se necesitan de ciertos valores para ejercer ese rol de investigador. Entre esos valores tenemos la asertividad, la curiosidad, la honestidad, respeto, objetividad y la confidencialidad. Mencionemos algunos. Por ejemplo, la asertividad tiene que ver con la expresión de verdades evidentes, la interpretación de los datos sin rasgo subjetivo. La curiosidad tiene que ver con el deseo de aprender o de descubrir ese conocimiento. La honestidad tiene que ver con la aplicación de ser sinceros y coherentes en la práctica de la investigación. El respeto, que es la base, considero que es la base, tiene que ver con la consideración y cortesía que debemos tener con las otras personas, con los otros investigadores, respetar esa posición. En esa vía podemos encontrarnos entonces el concepto de paradigma. ¿Sí? El concepto de paradigma, que según la RAE no es más que un modelo, un patrón, un ejemplo que se debe seguir en determinada situación. En un sentido más amplio se refiere a una teoría, a un conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se planteen. Un paradigma educativo es un modelo utilizado en la educación. El paradigma utilizado por un maestro tiene un gran impacto en la forma en que el estudiante se va a enfrentar al conocimiento y reaccionar ante este. De acuerdo a eso, podemos encontrar diferentes paradigmas, ¿sí? Como por ejemplo el positivista, el sociocrítico o el interpretativo. El paradigma positivista es también conocido como paradigma cuantitativo. Es un tipo de paradigma que se inclina por la búsqueda de los hechos y cómo estos hechos se llevan a cabo.
El paradigma interpretativo es también conocido como paradigma cualitativo. Este paradigma se dirige a la parte cultural que forma a la sociedad, aspectos que pueden ser religiosos, económicos, costumbres, etcétera. El paradigma sociocrítico tiene que ver más con la autorreflexión, ¿sí? Sobre lo que debería o no ser en cuanto a su participación dentro de la sociedad. Por ello, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa. Pues los docentes estamos abocados que en esa enseñanza de las ciencias debe ser una necesidad inherente en nuestra sociedad y que permita que los ciudadanos puedan opinar, participar y votar sobre temas científicos. A pesar de ello, se observa que los niveles de conocimiento científico entre la población son claramente mejorables. Ha ido mejorando sustancialmente. Por ello es imprescindible dotar a los ciudadanos no solo de un lenguaje científico, sino de enseñarles a desmitificar y a decodificar las creencias adheridas a la ciencia y a los científicos, así como a discernir entre las desigualdades generadas por el mal uso de la ciencia y sus condiciones económicas sociales. Entonces el docente se convierte en ese eje, en ese conductor, ¿sí? Hasta convertirse en un investigador científico. Las prácticas investigativas entonces se han convertido desde la normatividad en una directriz permanente del sistema de la formación de maestros. El docente debe tener como base para su labor como investigador la reflexión sobre su práctica cotidiana, la enseñanza, la educación en sí misma, el contexto inmediato en la escuela, ¿sí? La discusión en el equipo docente, la confrontación de estrategias, de ideas, la solución de la problemática generada. Su fundamento es la observación, la reflexión, la discusión en grupo, la confrontación hipotética y la escritura. Aunque claro, esta última está un poco aislada porque el docente no escribe, el docente no sistematiza sus vivencias, no sistematiza sus experiencias y es algo que va en contravía del docente que nosotros queremos, que es el docente investigador, el docente científico, investigador científico. Entonces, en conclusión, la ciencia es un ámbito que ha acompañado al ser humano por muchos siglos, de tal forma que se puede afirmar que es algo inherente a su ser, a su cotidianidad, y por tanto permea toda actividad que éste realice. Con base en lo anterior, una de esas actividades es la educación y todo lo que a ella atañe. La ciencia tiene una relación intrincada con dicha actividad y en ella se conjugan aspectos muy significativos que ayudarían aún más a interpretar la realidad en la que se desenvuelve el ser humano. En ese sentido, la educación se convierte en el puente entre ciencia, profesores y estudiantes para desentramar las realidades en las que se desenvuelven unos y otros y tratar de dar soluciones a las diferentes problemáticas que se puedan presentar al interior de los claustros escolares, por supuesto, desde los mismos inicios de la actividad escolar hasta la vida universitaria. De allí que el profesor se ha llamado a convertirse en un investigador en su propio entorno y propenda por condiciones investigativas para que sus estudiantes se encaucen por el camino de la ciencia. Claro está, respetando las normas para el ejercicio de la investigación. Somos los docentes, los abocados, los llamados a enrumbarnos por ese camino de la investigación científica. Eso se ve plasmado en muchos autores, como Asensio, González, Hirsch, por ejemplo, en la Ley General de Educación de Colombia, por ejemplo, Martínez Marín, etcétera, etcétera. Muchas gracias.